La vieja tomó la serpiente y la empezó a arrullar. Cuando acercó su rostro al suyo, la serpiente abrió todavía más la boca y el siseo se hizo audible. La vieja abrió a su vez la boca y entre sus grises y arrugados labios asomó la maloliente y amarillenta estera de su lengua. 2 gotas de veneno, suficientes para matar a todos los convidados a una cena si se hubiera mezclado con el ponche. Cayeron sobre ella. La anciana tragó, sintiendo que le ardía la boca, la garganta y el pecho como si hubiera ingerido un trago de un fuerte licor. Por un instante se le desenfocó la visión de la estancia y oyó el murmullo de unas voces en la hedionda atmósfera de la cabaña, las voces de aquellos a quienes ella llamaba los amigos no visibles. De sus ojos se escapó un pegajoso líquido que bajó por las trincheras que el tiempo había excavado en sus mejillas. Después lanzó un suspiro y la habitación recuperó el equilibrio. Las voces se desvanecieron. Besó a Hermod entre sus ojos sin párpados. Tiempo de la luna besadora. Muy bien, pensó, y la apartó a un lado. La serpiente se deslizó bajo la cama, se enroscó y la observó mientras ella acariciaba con las palmas de las manos la tapa de la caja de fustaferro. La vieja percibió el temblor de los músculos de la parte superior de sus brazos y la intensificación de la sensación de calor en la región lumbar. Hacía años que no sentía la llamada del sexo, pero ahora lo estaba sintiendo y no era ahora ni obra de la luna besadora, o no lo era en buena parte. La caja estaba cerrada y Jonas no le había entregado ninguna llave, pero eso no era nada para ella, que había vivido mucho tiempo y había estudiado mucho y mantenido tratos con criaturas de las que casi todos los hombres, a pesar de sus pavoneos y de sus jactanciosas manera de hablar, hubieran huido como del fuego de haberlas visto, aunque solo fueran fugazmente. Alargó la mano hacia la cerradura, sobre la que figuraba grabada la forma de un ojo y un lema de la alta lengua. «Veo quién me abre», y la retiró. Enseguida aspiró el olor de lo que su nariz ya no percibía en circunstancias normales: moho y polvo y un colchón sucio y restos de comida consumida en la cama. El olor de la ceniza mezclado con el del antiguo incienso, el olor de una vieja de ojos húmedos y generalmente, por lo menos, chocho seco. Allí dentro no abriría la caja para contemplar la maravilla que contenía. Saldría fuera, donde el aire era limpio y los únicos olores eran los de la salvia y el mezquite. La examinaría bajo la luz de la luna besadora. Rea de la colina de Kos sacó la caja del escondrijo soltando un gruñido. Se levantó con otro gruñido, este procedente de sus regiones inferiores. Se colocó la caja bajo el brazo y abandonó la estancia. 2. La cabaña estaba lo bastante protegida por la cumbre de la colina como para que no le llegaran las más fuertes ráfagas del viento invernal, que soplaba casi incesantemente en aquellas tierras altas desde la siega hasta el final de la tierra ancha. Un camino conducía a lo alto de la colina, bajo la luna llena. Esta parecía una zanja plateada. La anciana subió resoplando a causa del esfuerzo con que el blanco cabello rodeándole la cabeza en sucios mechones y las viejas tetas oscilando de un lado a otro bajo su negro vestido. El gato la siguió pisando su sombra sin dejar emitir un oxidado ronroneo.
En lo alto de la colina, el viento levantó el cabello de la vieja, lo apartó de su rostro y le llevó el quejumbroso susurro de la raedura que se había abierto camino hasta el extremo más alejado del cañón de la Armella. Sabía que era un sonido que no gustaba a casi nadie, pero a ella le encantaba. Para Rea de Cos era como una canción de cuna. La luna surcaba el cielo y las sombras de su brillante piel dibujaban los rostros de los amantes que se besaban. Eso siempre y cuando uno creyera lo que decían los imbéciles de abajo. Los imbéciles de abajo veían en cada luna llena un rostro distinto o una serie de rostros distintos, pero la vieja bruja sabía que solo había uno, el rostro del demonio, el rostro de la muerte. Sin embargo, ella jamás se había sentido más viva. «Pero mi preciosidad», murmuró, acariciando la cerradura con sus deformes dedos. Un ligero resplandor rojizo apareció entre sus abultados nudillos y se oyó un clic. Respirando fuertemente como una mujer que acabara de participar en una carrera, dejó la caja en el suelo y la abrió. Una luz de color rosa, más apagada que la de la luna besadora, pero infinitamente más bella, se derramó hacia el exterior. La luz tocó el devastado rostro inclinado sobre la caja y por un instante lo convirtió de nuevo en el rostro de una muchacha. Musty olfateó el aire y se estiró hacia adelante con las orejas echadas hacia atrás y los viejos ojos rodeados de luz rosada. Rea se sintió inmediatamente celosa. «Largo de aquí, bobo. Eso no es para los bichos como tú». Le dio un manotazo y Musty se apartó silbando como una tetera y se retiró hecho una furia a la elevación que señalaba la cumbre de la colina de Cos. Allí permaneció sentado, lamiéndose una pata con aparente desdén mientras el viento le peinaba incesantemente el pelaje. En el interior de la caja había una bola de cristal llena de una rosada luz que fluía en suaves pulsaciones semejantes a los latidos de un corazón satisfecho. «Oh, preciosa mía», musitó Rea, sacándola de la caja. Después la sostuvo delante de ella para que su pulsante fulgor le recorriera el arrugado rostro como una lluvia. «¿Estás viva? Sí, sí que lo estás». De repente el color del interior de la bola se oscureció, tornándose escarlata. La vieja sintió en sus manos una monótona vibración semejante a la de un motor muy potente y volvió a experimentar la sorprendente humedad entre sus piernas, aquella especie de reflujo de marea que creía perdido desde hacía mucho tiempo. Después cesó la vibración y la luz de la bola pareció abrirse como los pétalos de una flor. En su lugar había ahora una penumbra rosada y 3 jinetes emergiendo de ella. Al principio creyó que eran los hombres que le habían llevado la bola, Jonas y los otros, pero no. Estos eran más jóvenes incluso que de Pape, quien tenía unos 25 años. El de la izquierda del trío tenía algo que parecía el cráneo de un pájaro fijado al arzón de su silla de montar. Extraño, pero cierto. Entonces este jinete y el de la derecha desaparecieron como por efecto del poder de la bola y solo quedó el del medio. Al ver los tejanos y las botas que llevaba, el sombrero de ala plana que le ocultaba la mitad superior del rostro y la soltura con que montaba a caballo, la vieja pensó alarmada: «¡Un pistolero! Llegado al este desde las baronías interiores. Tal vez desde la mismísima Gilead». Pero no necesitaba ver la mitad superior del rostro del jinete para comprender que era poco más que un chiquillo y no llevaba pistolas en las caderas. Aun así, no creía que un chiquillo, por muy joven que viniera de allí desarmado.
Si ni tan solo pudiera verlo un poco mejor, se acercó la bola casi hasta la punta de la nariz y musitó. «Más cerca, cariño, un poquito más cerca». No sabía qué esperar. Nada en absoluto parecía lo más probable, pero en el oscuro círculo de la bola la figura se acercó. Se acercó casi nadando como un caballo y un jinete bajo el agua, y entonces ella vio que llevaba en la espalda un carcaj de flechas. Delante de él, lo que había en el arzón de la silla no era un cráneo de pájaro, sino un arco corto. A la derecha de la silla, en el lugar donde un pistolero hubiera podido llevar un rifle en una funda, se veía el asta emplumada de una lanza. No era un miembro del pueblo antiguo. Su rostro no tenía en absoluto aquel aspecto. Pero aún así, la vieja tampoco creía que perteneciera al arco exterior. «Pero, ¿quién eres tú, bobo?», preguntó en voz baja. «¿Y cómo te reconoceré? Llevas el sombrero tan escasquetado que no puedo verte los malditos ojos. Así es hecho. ¿Acaso por tu caballo, quizá? ¿O quizá por tu...? Largo de aquí. Musti, no me molestes. ¡Fuera!». El gato había abandonado su lugar de vigilancia y se estaba restregando contra los viejos e hinchados tobillos de la bruja, maullando con una voz todavía más oxidada que su ronroneo. Cuando ella le soltó un puntapié, Musti lo esquivó ágilmente, pero regresó de inmediato y volvió a mirarla con ojos aturdidos mientras emitía unos suaves maullidos. Rea volvió a soltarle un puntapié tan inefectivo como el primero y contempló una vez más la bola. El caballo y su interesante joven jinete habían desaparecido. La luz rosada también había desaparecido. Ahora lo que sostenía en sus manos era una simple bola de cristal muerta cuya única luz era el reflejo de la luna. Las ráfagas de viento ceñían el viento contra la ruina de su cuerpo. Musti, impertérrito ante los débiles puntapiés de su ama, se acercó con la velocidad de un rayo y volvió a restregarse contra sus tobillos sin dejar de maullar. «Ya está. ¿Ves lo que has hecho, saco de pulgas y enfermedades? La luz ha desaparecido, justo cuando yo...». De pronto oyó un sonido procedente del camino de carros que subía hasta su cabaña y comprendió por qué Musti se había comportado de aquella manera. Lo que oía eran unos cantos. Oía a la chica. La chica llegaba temprano. Haciendo una horrible mueca, no soportaba que la pillaran por sorpresa, y la señorita de allí abajo lo pagaría caro. Se inclinó y volvió a guardar la bola en la caja. La caja tenía un forro de seda acolchado y la bola encajaba en ella, con tanta precisión como el huevo del desayuno de su señoría. Desde abajo, el maldito viento debía de haber soplado muy fuerte. De lo contrario, ella lo hubiera oído antes. Seguía llegando el canto de la chica, ahora más cerca que nunca. «Amor, oh, amor descuidado. ¿No ves lo que ha hecho tu descuidado amor?» «Ya te daré yo a ti, amor descuidado, puta virgen», dijo la vieja. Percibía el agrio tufo del sudor de sus axilas, pero la otra humedad se había vuelto a secar. «Ya te daré yo el pago que mereces por haber venido a ver demasiado temprano a la vieja Rea. Así lo haré». Pasó los dedos por la cerradura de la caja, pero ésta no se cerró. Pensó que en su afán por abrirla habría roto algún mecanismo de su interior al utilizar el contacto de sus manos. El ojo y el lema parecían burlarse de ella. «Veo quién me abre». Lo podría arreglar en un santiamén, pero en aquellos momentos no disponía de un santiamén. «¡Puta pelmaza!», gimoteó, levantando brevemente la cabeza hacia la voz cada vez más cercana. Ahora ya la tenía casi allí y con 45 minutos de antelación. Después cerró la tapa de la caja.
Le dolió tener que hacerlo, pues la bola estaba cobrando nuevamente vida y llenándose de rosado resplandor, pero en ese momento no había tiempo para mirar ni para soñar. Más tarde quizá, cuando el objeto de la indecorosa y tardía lujuria de Thorin se hubiera ido. Esto de Thorin es una nota que yo pongo, Thorin, Thorin, sale en J.R.R. Tolkien en El Señor de los Anillos, porque hay un enano que se llama así, Thorin. Sigo con el libro. Y tú debes abstenerse de hacerle algo demasiado horrible a la chica, se advirtió a sí misma. Recuerda que está aquí por él, y por lo menos no es una de esas inexpertas muchachas con la cabeza llena de pájaros y un novio que se hace el estrecho ante la idea del matrimonio. Esto es asunto de Thorin. Esta es la hembra en la que él piensa cuando la fea y vieja urraca de su mujer duerme y él se agarra con la mano y empieza el ordeño de la noche. Es asunto de Thorin y éste tiene la ley de su parte y ostenta el poder. Además, lo que hay en esta caja es asunto de su hombre, y si Jonas averiguara que la has mirado, que la has utilizado... Ea, pero no temía eso. Entretanto, la posesión equivale a 9/10 partes de la ley, ¿verdad? Se colocó la caja bajo el brazo, se sujetó la falda con la otra mano y regresó corriendo por el camino a la cabaña. Aún podía correr en caso necesario, aunque muy pocos lo creerían. Musti corría pisándole los talones, brincando con la hendida cola levantada y las patas de más saltando arriba y abajo a la luz de la luna. Capítulo 2. La demostración de la honra. 1. Rea entró en la cabaña, pasó por delante del fuego medio apagado y se detuvo en la puerta de su minúsculo dormitorio, alisándose nerviosamente el cabello con la mano. La muy puta no la había visto en el exterior de la cabaña, de lo contrario hubiera dejado de cantar, o por lo menos hubiera titubeado, y eso era bueno. Pero el jodido escondrijo se había vuelto a cerrar y eso era malo. Tampoco tenía tiempo de volver a abrirlo. Rea se acercó corriendo a la cama, se arrodilló y empujó la caja hacia las sombras de allá abajo. Aquello serviría hasta que Susie, falda verde, se hubiera alargado. Serviría muy bien. Sonriendo con el lado derecho de la boca, el izquierdo lo tenía en buena parte congelado, Rea se levantó, se alisó el vestido y salió para acudir al encuentro de su segunda cita de aquella noche. 2. La tapa de la caja se levantó tan solo un par de centímetros, pero fue suficiente para que se escapara una franja de pulsante luz rosada. 3. Susan Delgado se detuvo a unos 40 metros de la cabaña de la bruja mientras el sudor se le helaba en los brazos y en la nuca. Acaba de ver a una vieja, sin duda la que ella había acudido a visitar, recorriendo a toda prisa el último trecho del camino que bajaba desde la cima de la colina. Creía que sí. No dejes de cantar. Cuando una anciana corre de esa manera es que no quiere que la vean. Si dejas de cantar, sabrá que la han visto. Por un instante Susan creyó que se detendría de todos modos, que su memoria se cerraría como una mano sobresaltada y se negaría a darle otra estrofa de la vieja canción que había entonado desde su más tierna infancia. Pero le vino a la memoria la siguiente estrofa y siguió cantando, no solo con la voz, sino también con los pies. Antes mis cuitas estaban muy lejos. Sí, antes mis cuitas estaban muy lejos. Ahora de mí se ha apartado mi amor, y en mi corazón solo queda el dolor.
Puede que no fuera una canción muy apropiada para una noche como aquella, pero su corazón iba a lo suyo sin preocuparse demasiado por lo que pensaba o quería su cabeza. Siempre había hecho lo mismo. Le asustaba estar allí fuera bajo la luz de la luna, cuando se decía que rondaban los hombres lobo. Le asustaba su cometido de esa noche y lo que aquello presagiaba. Y sin embargo, cuando había llegado al gran camino que salía de Hambre y su corazón le había exigido correr, ella había corrido bajo la luz de la luna besadora y, sujetándose la falda por encima de las rodillas, había galopado como un pony mientras su sombra galopaba a su lado. Había corrido a lo largo de más de 1,5 kilómetros hasta notar un hormigueo en todos los músculos del cuerpo y sentir que el aire que le entraba por la garganta sabía como un dulce líquido caliente. Y al llegar al camino que subía hasta aquel siniestro y elevado lugar, se había puesto a cantar porque así se lo había exigido su corazón, y ella creía que en el fondo no había sido mala idea, sino otra cosa. Por lo menos había mantenido a raya sus peores inquietudes. Cantar era bueno, por lo menos para eso. Ahora llegaba al final del camino cantando el estribillo de Careless Love. Al pisar la débil luz que salía de la puerta abierta y que iluminaba el porche de la entrada, una áspera voz de cuervo le espetó desde las sombras. «¡Deja de tus berridos, señorita! Se me clavan en el cerebro como un anzuelo». Susan, a quien durante toda su vida le habían dicho que tenía una voz muy bonita, un regalo de su abuela sin duda, enmudeció, súbitamente avergonzada, y permaneció de pie en el porche de la entrada con las manos cruzadas sobre el delantal. Debajo del delantal llevaba su segundo mejor vestido, solo tenía 2, y debajo de este el corazón le palpitaba con fuerza. Un gato, una cosa horrible con 2 patas de más que asomaban en sus costados como unas pinzas de tostar, fue el primero en salir a la puerta. La miró como si la estuviera calibrando y después torció el gesto en una expresión de desprecio pavorosamente humana. Le soltó un silbido y se perdió rápidamente en la oscuridad. Bueno, «Pues buenas noches a ti también», pensó Susan. La vieja a la que ella había sido enviada salió a la puerta, miró a Susan de arriba abajo con la misma expresión de impasible desprecio de su gato y retrocedió. «Pasa y cierra bien la puerta. El viento tiene la mala costumbre de abrirla, ya lo verás». Susan entró en la cabaña. No quería encerrarse en aquella maloliente habitación con la vieja, pero cuando no había elección, la vacilación era siempre un error. Eso le había dicho su padre, tanto si la cuestión eran unas sumas y unas restas como si se trataba de mantener a raya a los chicos en los bailes populares cuando sus manos se volvían excesivamente atrevidas. Empujó con firmeza la puerta y oyó cerrarse la aldaba. «¿Con que ya estás aquí?», dijo la vieja, esbozando una grotesca sonrisa de bienvenida. Era una sonrisa de esas que inducen a una chica, por muy valiente que sea, a recordar los cuentos infantiles, aquellos cuentos invernales sobre viejas desdentadas e hirvientes calderas llenas de líquido de color verde sapo. En aquella habitación no había ninguna caldera sobre el fuego, y el fuego tampoco era gran cosa, en opinión de Susan, pero ella dedujo que quizá en otro momento la había habido mejor no pensar en las cosas que habría contenido. Susan tuvo la certeza de que aquella mujer era una auténtica bruja y no una anciana corriente que se hacía pasar con tal en cuanto vio a Rea corriendo hacia su cabaña seguida del gato mal formado. Era algo que casi se captaba en el aire, como el tufo que despedía la piel de la vieja arpía. «Sí», dijo ella sonriendo. Procuró que su sonrisa resultara alegre y despreocupada. «Aquí estoy». «Pronto has venido, Encanto, muy pronto, jiji». Parte del camino lo hice corriendo.
La luna me entró en la sangre, supongo. Eso es lo que habría dicho mi padre. La horrible sonrisa de la vieja se ensanchó hasta convertirse en algo que a Susan le hizo recordar la manera en que a veces parecían sonreír las anguilas después de muertas, antes de que las echaran a la cazuela. Ea, pero muerto está, muerto hace 5 años. Pat Delgado, el del cabello y la barba pelirrojos. Su caballo le arrebató la vida, y entró en el claro del final del camino con la música de sus huesos rotos sonando todavía en sus oídos. Así lo hizo. La sonrisa nerviosa se borró del rostro de Susan, como si alguien le hubiera hecho desaparecer de un manotazo. Sintió que las lágrimas le escocían en el fondo de los ojos, como le ocurría siempre cuando oía mencionar el nombre de su padre, pero no dejaría que se derramaran. No lo permitiría en presencia de aquella vieja bruja despiadada. Terminemos rápido con este asunto, dijo en un tono de voz seco muy distinto del que habitualmente utilizaba. Su voz solía ser alegre, jovial, como siempre estuviera dispuesta a pasarlo bien. Pero ella era la hija de Pat Delgado, la hija del mejor caballerizo que jamás hubiera trabajado en la pendiente occidental. Y recordaba muy bien su rostro. Podía actuar con más fuerza cuando era necesario, y en aquel caso estaba claro que lo era. La vieja tenía intención de alargar la mano y rascar todo lo que pudiera, y cuanto más fructíferos viera que eran sus esfuerzos, tanto más empeño podría en redoblarlos. Entretanto, la vieja arpía estaba estudiando con expresivos taimada a Susan, con las manos de abultados nudillos apoyadas en las caderas, mientras el gato se restregaba contra sus tobillos. Le lagrimeaban los ojos, pero Susan pudo ver en ellos lo suficiente como para darse cuenta de que eran del mismo color verde-gris que los del gato, y para preguntarse qué clase de siniestra magia debía de ser aquella. Aunque sintió el imperioso impulso de apartar la mirada, no lo hizo. Tener miedo estaba bien, pero a veces el hecho de darlo a entender no era muy buena idea. «Me miras con descaro, señorita», le dijo Rea al final. Su sonrisa estaba dando paso lentamente a un irritado fruncimiento del ceño. «No, vieja madre», contestó serenamente Susan, «tan solo como alguien que quiere resolver el asunto por el que ha venido y marcharse. He venido obedeciendo el deseo del alcalde mayor de Mejis y el de mi tía Cordelia, la hermana de mi padre, de mi querido padre, de quien no permito que se hable mal». «Yo no hablo como hablo», dijo la vieja. Las palabras pretendían quitar trascendencia a la cuestión, pero en la voz de la bruja se advertía un vestigio de adulador servilismo. Susan no le dio importancia. Probablemente era un tono de voz que la mujer llevaba utilizando toda la vida y le salía tan espontáneo como respirar. «Vivo sola desde hace mucho tiempo, sin más dueña que mi propia persona, y cuando empieza mi lengua va por donde quiere. En tal caso, a veces es mejor no permitir que empiece». En los ojos de la vieja se encendió un destello de furia. «Reprime la tuya, niña bonita, si no quieres que te muera en la boca, donde se pudrirá y hará que el alcalde le piense 2 veces antes de besarte cuando perciba el pestazo, incluso bajo una luna como esta». El corazón de Susan se llenó de angustia y perplejidad. Había acudido allí con un solo propósito: resolver el asunto cuanto antes, un rito apenas explicado que quizá fuera doloroso y que sin duda sería vergonzoso. Y ahora aquella vieja la estaba mirando con un odio absoluto y total. ¿Cómo era posible que las cosas se hubieran estropeado de una manera tan repentina? ¿O acaso siempre ocurría lo mismo con las brujas?
Hemos empezado muy mal, señora. ¿Podemos volver a empezar por el principio?, preguntó súbitamente Susan, tendiéndole la mano a la vieja. La bruja pareció sorprenderse, pero alargó la mano para establecer un breve contacto, rozando con las arrugas yemas de sus dedos los dedos de la mano de la muchacha de 16 años que permanecía delante de ella con su resplandeciente rostro de clara tez y el largo cabello trenzado a la espalda. Susan tuvo que hacer un auténtico esfuerzo para que su rostro no se torciera en una mueca al percibir el contacto, pese a su brevedad. Los dedos de la vieja estaban tan fríos como los de un cadáver, pero Susan ya había tocado dedos fríos otras veces, manos frías, corazón caliente, decía a veces tía Cort. Lo realmente desagradable estaba en la textura, la sensación de la flácida, fría y esponjosa carne sobre los huesos, como si la mujer a la que estaban pegados se hubiera ahogado y hubiese permanecido mucho tiempo en el fondo de un estanque. «Nay, nay, no se puede volver a empezar», dijo la vieja, «pero ¿acaso continuemos mejor de lo que hemos empezado? Tienes a un amigo muy poderoso en el alcalde y no me gustaría tenerlo por enemigo». Al menos es honesta, pensó Susan, pero después no pudo por menos que reírse de sí misma. Aquella mujer debía de ser honesta solo cuando no tenía más remedio que serlo. Abandonada a sus propios recursos y deseos, debía de mentir sobre cualquier cosa: el tiempo, las cosechas, el vuelo de los pájaros que venían a la siega. «Has venido antes de lo que yo esperaba y me he puesto de mal humor. Así ha sido. ¿Me has traído algo, señorita?» «Doy fe que sí». Sus ojos se encendieron de nuevo, pero esta vez no de furia. Susan buscó debajo de su delantal. Qué estupidez llevar un delantal para hacer un mandato en medio de ninguna parte, pero eso era lo que exigía la costumbre. Y en el interior de su bolsillo, allí, atada con un cordel para que no se perdiera, por culpa de unas jovenzuelas que pudieran echar repentinamente a correr bajo la luz de la luna, se hallaba una bolsa de tela. La muchacha la depositó en la palma de la mano extendida que tenía delante, una palma tan gastada que las líneas que ahora la marcaban eran poco más que unos espectros. Tuvo buen cuidado de no volver a tocar a Rea, a pesar de que la anciana la volvería a tocar a ella y muy pronto. ¿Es el rumor del viento el que te hace temblar, señorita?, preguntó Rea, pero Susan adivinó que su mente estaba casi enteramente centrada en la bolsita mientras sus dedos trataban de deshacer el nudo del cordel que la cerraba. «Sí, es el viento». «Así debería ser. Lo que se oye en el viento son las voces de los muertos, y cuando gritan tanto es porque sienten añoranza. ¡Ah!». La vieja había conseguido deshacer el nudo. Al aflojar el cordel le cayeron 2 monedas de oro en la palma de la mano. Eran muy toscas e irregulares. Hacía muchas generaciones que no se acuñaban monedas como aquellas, pero pesaban mucho y las águilas grabadas en ellas poseían un cierto poder. Rea se acercó una hora a la boca, abrió los labios, dejando al descubierto sus espantosos dientes, y la mordió. La bruja contempló las pequeñas depresiones que sus dientes habían dejado en el oro. Tras unos segundos de contemplar extasiada las monedas, cerró fuertemente la mano sobre ellas. Mientras la atención de Rea estaba distraída con las monedas, Susan miró por casualidad hacia la puerta abierta de la izquierda y hacia el interior de lo que ella imaginaba que sería la alcoba de la bruja, y allí vio algo extraño e inquietante: una luz bajo la cama, una rosada y palpitante luz que parecía proceder de una especie de caja, aunque ella no podía. La bruja se levantó y la miró, y Susan se apresuró a desviar los ojos hacia un rincón de la estancia, donde había un gancho del que colgaba una red que contenía 3 a 4 extraños frutos blancos.
Cuando la vieja se apartó y su enorme sombra se alejó danzando de aquella zona de la pared, Susan vio que no eran frutos, sino cráneos. Sintió que se le revolvía el estómago. Hay que alimentar el fuego, señorita. Rodea la casa y tráete una brazada de leña. Necesitamos unos buenos troncos y no me vengas lloriqueando con que no puedes acarrearlos. Eres una muchacha de buena talla. Sí que lo eres. Susan, que había dejado de protestar acerca de las tareas que se le encomendaban aproximadamente desde que dejó de mearse en los pañales, no dijo nada, aunque se le pasó por la cabeza la idea de preguntarle a Rea si a todos los que le llevaban oro le exigía que les acarrearan la leña. En realidad le daba igual. El aire del exterior le sabría a vino en comparación con la nauseabunda olor de la cabaña. Ya casi había alcanzado la puerta cuando su pie rozó algo cálido y flexible. El gato soltó un maullido. Susan dio un traspié y estuvo a punto de caer. A su espalda la vieja soltó una serie de entrecortados sonidos y jadeos que Susan identificó finalmente como una carcajada. «Cuidado con Musty, cariño. Juguetón es él. Y guasón también. Así es. ¡Ja!», dijo la bruja, soltando otra risotada. El gato miró a Susan con los ojos verde grises muy abiertos y las orejas echadas hacia atrás. Después bufó hacia ella, y Susan, sin darse cuenta de lo que iba a hacer hasta que ya estaba hecho, le contestó con otro bufido. La mirada de asombro de Musty fue tan pavorosa y cómicamente humana como su anterior expresión de desprecio. El animal dio media vuelta y huyó al dormitorio de Rea, agitando la bifurcada cola. Susan abrió la puerta para ir a por la leña. Tenía la sensación de llevar allí 1000 años y de que tendría que transcurrir otros 1000 años antes de que pudiera regresar a casa.